Bueno, chicos, voy a apagar la cámara para mostrar el tema de la que comparto en pantalla. ¿Listo? ¿Me escuchan bien? Sí, señora. Sí, señora. Muy bien. Listo. Entonces, para el día de hoy, chicos, entonces, primero que todo, pues la bienvenida a la recordándoles que pertenecen al Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial. Profe, el audio se le va. Se me va el audio. Sí. Ahí van con el micrófono abierto. ¿Se escucha mejor? Sí, señora. Ok, Keiner. Listo, bueno. Ahora sí me escuchan bien y se ve bien la pantalla. Sí, profe. Listo, bueno, entonces vamos a dar inicio a la sesión. Voy a hacer la exposición. Si en algún momento hay alguna pregunta, levantan la mano o si de pronto no alcanzo a observar, pueden intervenir. Y si no, al final de la sesión me pueden hacer las preguntas. ¿Listo? Bueno, Listo. ok. Muy bien. Listo. La agenda del día de hoy va a ser básicamente salud y bienvenida, que ya lo tomamos. Luego revisar las actividades de aprendizaje de esta semana de la misma guía 4, como les decía, seguimos trabajando en la misma y revisar los varios. La semana pasada tenían como trabajos de la guía de aprendizaje el taller de conceptos y principios de programación orientados a objetos y la evidencia de producto informe para el proyecto de desarrollo de software. La fecha máxima de entrega era el día de ayer, entonces a partir de hoy ya se empezó a calificar para hacer un solo barrido de calificaciones. Algunos me preguntaban, profe, ¿no ha empezado a evaluar? No, todavía no ha empezado a evaluar. Pero ya a partir de hoy ya empecé a revisar algunos trabajos. Pues respecto a estas dos evidencias. Bueno, continuando, entonces, para esta semana tenemos las siguientes actividades. Tenemos 4 actividades. La primera es una evidencia de conocimiento, bases conceptuales acerca del lenguaje unificado de modelado, UML, y patrones de diseño. Tenemos diagrama de clases del proyecto de software. Otra evidencia de desempeño, desarrollar la arquitectura de software de acuerdo con el patrón de diseño seleccionado, y tenemos el taller de arquitectura de software. Entonces, para esta semana vamos a trabajar 4 evidencias. Bueno, el primero, básicamente, después de estudiar los componentes que nos da la plataforma, vamos a estudiar el tema diseño del modelo conceptual bajo el paradigma orientado a objetos. No sé si se fijan, ese documento lo trabajamos la semana pasada, ¿sí recuerdan? Sí, señora. Sí, señora. Básicamente, entonces, la idea es que ustedes, basado en este documento, yo les voy a pasar también hoy un documento adicional que es para profundizar sobre UML. Entonces les voy a mostrar aquí el documento que les voy a compartir. Es un documento adicional a lo que encontramos en la plataforma. Ya se los voy a mostrar acá. Un PDF. Inmediatamente se los voy a compartir por WhatsApp, para el grupo de WhatsApp, y también se los voy a mandar por el correo. Si se fijan, este documento es específicamente Introducción al lenguaje de modelado UML. Este es un documento que cuenta, pues, aparte de las diferentes características que tiene el programa, muestra los diferentes tipos de diagramas. Este documento les va a servir de apoyo para esta actividad. Fíjense que aquí les muestran los tipos de representaciones gráficas, los tipos de mensajes, diagramas de secuencia, diagrama de comunicación, representación gráfica, diagrama de actividades,
representación gráfica, diagrama de clases, diagrama de objetos y diagrama de estados. Entonces, digamos que es un documento del SENA que no está en este momento en su plataforma, pero es un documento que les va a servir de apoyo para poder realizar la actividad, aparte de que es una documentación muy buena de los diferentes diagramas. Entonces, miren que si se fijan acá, le muestra de cada uno de los diagramas un ejemplo. Listo, miren, acá está el diagrama de secuencias, diagrama de casos de uso, diagrama de componentes. Algunos de estos los vamos a trabajar hoy. Diagrama de tiempos, aquí los relacionan, diagrama de despliegue, diagrama de objetos, diagrama de estructura de composición, diagrama de paquetes, diagrama de comunicaciones. Listo. Y va mencionando y toma un ejemplo, el cual es sobre una clínica, y durante todo el documento realiza con el mismo ejemplo los diferentes diagramas. Listo, entonces creo que este les puede servir mucho de apoyo adicional al que tienen. Sin embargo, pues como les explico desde la primera clase, la idea es que no se queden solamente con la información que encuentran en plataforma. También pueden buscar en internet. Adicional, si se fijan, siempre que estamos en territorio, cuando entramos a los documentos de apoyo, voy a entrar aquí al recurso educativo. Si se fijan, cuando ya ustedes ingresan, aquí hay una parte, cuando vemos todo el contenido, en el menú, al final siempre hay un glosario y material complementario. Fíjense que hay videos y en ocasiones van a encontrar también páginas con referentes bibliográficos del tema específico. Entonces, hay bastante información del tema para poder desarrollar la actividad. Ahora bien, ¿en qué consiste la actividad? Básicamente, muchachos, dice que vamos a profundizar en el material sobre UML. Con sus propias palabras, elabore un resumen de UML y elaborar un glosario de terminología de UML. Se deben seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, una introducción y unas conclusiones. Si usted se fija, dice que es una extensión libre. Ahora, como dice una extensión libre, no creo pues que vaya a ser simplemente un párrafo, porque pues hablar de UML, adicional a eso hacer un glosario, pues no me van a entregar de pronto un párrafo, sino pues mínimamente 2 o 3 hojas. Importante, chicos, y de pronto esto que les voy a decir o de pronto esta anotación que les voy a hacer, quiero que la tengan en cuenta de aquí en adelante en todos los trabajos. En la mayoría de los trabajos que he revisado, hacen su portada, hacen su introducción, su conclusión, pero se les olvida, por un lado, tomar los referentes bibliográficos. Creo que ya les había explicado en la clase pasada, y si no les expliqué en la clase pasada, de pronto fue que le hablé a otro grupo. No están colocando las referencias bibliográficas de los documentos, y eso es no respetar los derechos de autor. Recuerden que, primeramente, cuando tomamos documentación o tomamos alguna información de una página, documento o producción de otra persona, debemos colocar la referencia bibliográfica. Y si tomamos el texto exactamente igual, debemos citar quién es el autor, o sea, citar, decir, fulanito dijo tal cosa, en qué libro y en qué año. ¿Listo? Entonces, les voy a compartir también un documento sobre normas APA. Los documentos que ustedes tienen que entregar acá no les exigen que sean en normas APA. Sin embargo, en ese documento que les voy a facilitar, les enseñan cómo deben de referenciar los documentos a nivel bibliográfico. Adicional a eso, chicos, mínimo una portada, listo. Introducción del tema que vamos a tratar. Me he encontrado con que resulta que reviso 1, 2, 3 trabajos, colocan la misma introducción, incluso siguen hablando del mismo tema. Las conclusiones son personales, las conclusiones son qué aprendieron, qué lograron, qué concluyen del tema, cuál fue su experiencia. Y recordar que en la introducción tiene 3 partes, qué se está haciendo, para qué se está haciendo y cómo lo estamos haciendo. Entonces, estamos hablando de este tema, estamos haciendo un diagrama, cómo se está haciendo con diferentes herramientas. ¿Para qué? Para aprender y mejorar sobre este tema.
Listo, entonces espero que sigan estas recomendaciones, se acostumbren a eso porque recuerden que tenemos bastantes trabajos todavía por hacer, entonces la idea es que siempre trabajemos así. Tengan en cuenta que ustedes trabajan en grupo. Si el trabajo es en grupo, quiere decir que el trabajo tiene que ser de mayor calidad, ¿sí? Que incluso si es individual. No queriendo decir que el individual no se le va a hacer o no se le va a tener en cuenta la rúbrica de evaluación. Pero si yo tengo 5 personas, 3 personas trabajando en un documento, ¿cómo es posible que me manden, digamos que, introducciones copiadas? Que inmediatamente empiezo a verificarlas en internet, las encuentro exactamente igual. Entonces, digamos que en los trabajos anteriores, por no haberles dado de pronto esa anotación, no voy a tenerlo en cuenta. Pero de aquí en adelante voy a estar revisando, porque lo que más me interesa del trabajo es saber ustedes qué opinan y qué lograron, o sea, qué conclusiones tienen de cada tema. Y sobre todo en este tipo de documentos donde pues profundizar sobre el tema de UML, puedes ir a buscar información en internet. Pero importante, aquí aclaran, se los resalté en amarillo, con sus propias palabras elabora un resumen. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta allí? Profe, No, señora. ahora que mencionó sobre otro grupo, de pronto dio la información de otro grupo, nosotros estamos también hoy con otro grupo. No, estamos solo con ustedes. Porque es que nosotros apenas somos como 9 y yo veo más de 9 hoy. Voy a mirar, sí. Y veo compañeros que no son del grupo. Ah, mira. Sí, eso que está explicando ya yo lo vi. O sea, enviaron un enlace al grupo de WhatsApp, pero la reunión con usted que tuvimos fue ayer. Era lo de las licencias. Byron, qué pena, es que seré que les pasé el link no, hoy es el grupo 252-2064. Ah, por eso yo pregunté en el grupo que si esa reunión, como se supone que la tuvimos ayer. Ah, ok, discúlpame, pero yo vi el grupo acá. Ah, sí, qué pena, sí la pegamos en... Sí. Sí, fue que la envié a dos grupos sin culpa, lo que pasa es que los tengo con los mismos nombres. Ya estoy haciendo la... Sí, ingeniera, yo soy del 262-7077. Sí, señora, aquí les está llegando, ya les estoy escribiendo. Aquí les estoy escribiendo que ustedes no tienen esta reunión, disculpe. Ah, Sí, señora, me alcancé a asustar. Gracias. No, tranquilo, Byron, dale, disculpe. Disculpen ustedes, fue que de pronto aquí me enredé, como tengo tantos grupos, entonces copié el link en el grupo de la 77, ya ahora sí. Y ya la estoy pegando. Gracias de todas formas y bueno, agradezco que hayan llegado ¿cómo se llama? Al llamado. Chicos, ¿quién más está aquí que no sea del grupo de la 252-2064? Listo, todos los que estamos acá son del grupo. Aquí estamos en este momento 10 personas. JMH, ¿quién es? Voy a ver quién es JMH. Soy yo, Juan Miguel Hernández. Hola, Juan Miguel. Ah, ya. Que como no se coloca el nombre completo. Ok, listo, continuamos. Listo, chicos, vamos a continuar. Chicos, ¿me regalan un minutico, por favor? Yo contesto aquí un mensajito de los chicos del otro grupo. Muy bien, chicos, entonces continuamos.
Listo, y vamos entonces en la primera actividad del lenguaje unificado. ¿Hasta aquí alguna duda? Ninguna, ¿cierto? No, señora. Bueno, basamos entonces en el documento que ya habíamos trabajado y en la clase pasada. La segunda actividad básicamente es hacer el diagrama de clases, solo el de clases del proyecto de software. Entonces, el diagrama de clases es el tipo de diagrama más útil en UML, ya que traza claramente la estructura de un sistema concreto al modelar. Para esta evidencia elaboraremos un diagrama de clases de acuerdo con los requisitos aplicando buenas prácticas de diseño orientado a objetos. Entonces, si se fijan, es nuevamente el mismo documento que yo les envié. Que el mismo documento que está en plataforma. A su vez, el documento que les mencioné que les comparto, el PDF, que es Introducción a UML, también tiene todo el desarrollo de diagrama de clases. Hoy no voy a volver a repetir esa clase porque hace 8 días yo les expliqué acerca de los diagramas UML. Recuerda que hicimos incluso un ejercicio, una actividad práctica al final, una actividad didáctica, donde clasificábamos las clases, los atributos y los métodos. ¿Sí recuerdan? Sí, señora. Ok. Bueno, ¿qué vamos a hacer en este trabajo? Este trabajo básicamente van a ser diagrama de clases del proyecto de software. Solo el diagrama de clases, no tienen que hacer más nada. Aplicar buenas prácticas de diseño orientado a objetos. Utilizar una herramienta TICS. Importante que cuando coloquen en la bibliografía relacionen qué herramienta están utilizando y de qué página la realizar. Igual que en el trabajo anterior, se deben seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, que como mínimo portada, introducción y conclusiones. Fíjense que al final nos dice que este trabajo lo vamos a entregar en formato PDF, igual que el anterior, porque me los están mandando en Word y incluso hubo uno que me lo envió, me lo mandó en Excel. Pues eran unas plantillas, pero me las mandó en Excel. Entonces la idea es que tratemos de seguir la norma que nos solicita en plataforma. Luego, ¿cuál es la extensión? Libre. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? Fíjense que esta temática tiene que ver con lo que trabajamos la clase pasada. Miren que en la sesión pasada, perdón, trabajamos este tema que fue, diseño del modelo conceptual del paradigma orientado a objetos. Y aquí trabajamos, es el mismo que nos está mencionando la diapositiva o la guía en este momento, introducción a UML, diagramas de clase, herramientas case y pues la actividad didáctica que trabajamos en esa clase. Muy bien, entonces continuando con las diapositivas, con la agenda del día de hoy, sigo relacionándoles y mostrándoles la siguiente actividad. La siguiente actividad que tienen que hacer, la tercera actividad, van a desarrollar la arquitectura de software de acuerdo con el patrón de diseño. Esta arquitectura, voy a dejar este elemento o esta evidencia para después de la explicación de la sesión. Básicamente, en este documento, después de investigar sobre sobre leer y estudiar sobre cuál es la arquitectura del software de acuerdo al patrón de diseño, vamos a trabajar el día de hoy o a socializar el tema de diseño de patrones de software. En base a este documento, ustedes van a escoger cuál es el patrón o los patrones de diseño que van a utilizar para el desarrollo de su software. Y basado en esto, primero, mire, el primer punto es este, incorporar los patrones de diseño. El segundo va a ser elaborar las vistas de componentes. Y el tercero, elaborar la vista de despliegue. Estas vistas las van a hacer en UML. Y vamos a trabajarlas enseguida. ¿Qué van a hacerlo? Elegir las herramientas necesarias para optimizar los procesos. Es decir, que la pueden utilizar, pueden hacerla en cualquier herramienta case que les permita trabajar UML. Listo.
También lo van a entregar en PDF. ¿Cuál es la extensión? Libre, según la necesidad que ustedes tengan para desarrollar su proyecto de software. Unos ejemplos de diagramas de componentes, pero primero vamos a mirar el recurso académico que tenemos en plataforma. Este es otro diagrama de componentes. Aquí hay un diagrama de despliegue. Aquí tenemos otro diagrama de despliegue. Entonces, enseguida vamos a revisar eso. Y la última actividad, que sería la cuarta, chicos, va a ser elaborar un taller sobre arquitectura de software teniendo en cuenta las siguientes preguntas. Después de la lectura de los documentos de apoyo de esta guía, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué se entiende por arquitectura de software? ¿Cuál es su función? ¿Cómo se elabora la arquitectura de software? ¿Cómo logra una buena arquitectura? ¿Y cuáles son los elementos de diseño de una arquitectura de software? De igual forma, como cualquier documento, cualquier trabajo que ustedes vayan a presentar, va a tener que tener las mínimas normas, que va a ser una portada, una introducción y conclusión. Y recuerden también utilizar bibliografía, formato PDF, extensión libre. Listo, entonces nos vamos a ir, antes de volverles a explicar esta actividad, porque esta digamos que es la actividad más grosa de esta sesión o de esta semana. Vamos entonces a socializar el material de estudio. Bueno, ¿cuál es el material de estudio correspondiente para el desarrollo de esta actividad? Vamos a utilizar el material de estudio diseño de patrones de software. Diseño de, diseño de patrones de software. Dime. Qué pena, lo que pasa es que yo le voy a ser sincera, la segunda y la tercera actividad no me quedó clara. Solamente sé que en la primera hay que hacer un diagrama de clase, es lo único que pide como tal. La segunda no me quedó clara y la tercera tampoco. Bueno, nuevamente te explico, Adriana. La primera actividad, vamos a mirarla. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a volver a leer este documento que se llama Diseño del modelo conceptual bajo el paradigma de orientado a objetos. Adicional a eso, yo les voy a pasar un documento que se llama Introducción al lenguaje de modelado UML. Este documento, y adicional a este, van a revisar en plataforma el documento Diseño del modelo conceptual bajo paradigma orientado a objetos. Hasta ahí es claro, o sea, leemos los dos documentos e investigamos en internet. Basado en esa información, vamos a hacer un resumen sobre el lenguaje unificado que se llama UML y elaboramos un glosario de terminología. Es todo. Simplemente que adicional a eso vamos a ponerle todas las normas que sean de portada, introducción, conclusiones y bibliografía. Hasta ahí, Adriana, ¿es un poco más claro? Sí, profe, esa sí, ahora sí la entendí. Listo, nos vamos con la segunda. La segunda vamos a hacer el diagrama de clases del proyecto de software. Solamente el diagrama de clases, no tenemos que hacer más nada, listo, o sea, basado en eso vamos a hacer el diagrama de clases. Recuerden que diagrama de clases vamos a colocar todos los elementos que tenemos, vamos a identificar nuestros objetos, esos objetos le vamos a averiguar cuáles son sus atributos y cuáles son cada uno de los acciones o métodos de él, y si son públicos o privados, que eso lo trabajamos en la sesión anterior. Igual, nuevamente, leyendo esos documentos van a refrescar esa información. ¿Alguno tiene una duda hasta allí? No, profe. Ok. Adriana, entonces, la tercera actividad vamos a hacer desarrollar la arquitectura del software. ¿Qué les dije? Vamos a leer primero el documento, porque el documento que vamos a utilizar de base va a ser diseño de patrones de software. Basado en la lectura y el estudio de este componente, vamos a hacer, primero que todo, a definir cuál va a ser incorporar patrones de diseño, o sea, cuál sería el que nosotros consideramos o los que consideramos que necesitamos para el desarrollo de nuestro software.
Después de eso vamos a hacer la vista de componentes y vamos a hacer la vista de despliegue. Ambos son tipos de diagramas que se utilizan en el lenguaje de modelado UML. Listo, se pueden hacer en cualquier herramienta Case que ustedes quieran buscar en internet o si quieren la pueden hacer en el mismo UML. Para aclarar esta actividad la vamos a verificar cuando terminemos de leer el documento Diseño de patrones de software. Adicional a eso, la última actividad, porque aquí simplemente les mostré unos ejemplos que después de que les muestre el cronograma, el documento, se las voy a socializar. Chicos, permítanme un momentico que voy a conectar la energía. Listo. Y la última actividad, como les venía explicando, basada en el mismo documento que vamos a trabajar ahora, en el mismo material, vamos a contestar, vamos a hacer un taller. Ese taller tiene que responder 5 preguntas. La primera, ¿qué se entiende por arquitectura de software? ¿Cuál es su función? ¿Cómo se elabora la arquitectura de software? ¿Cómo logramos una buena arquitectura? ¿Y cuáles son los elementos de diseño de una arquitectura de software? Entonces, esas van a ser las 4 actividades. Las 2 primeras basadas en el documento que trabajamos la semana pasada y las 2 últimas basadas en el documento que vamos a trabajar el día de hoy. Adriana, ¿ya más clara cómo va a ser la actividad? Sí, profe, ya, ahora sí. Ahora sí, ya estás más ubicadita. Bueno, me alegra. Continuamos entonces, tranquila. Bueno. Observa mi pantalla entonces, chicos, para empezar entonces con el tema de diseño de patrones. Sí, profe. Bueno. Iniciamos acá, entonces vamos a ver un video de introducción, primero que todo para tener un concepto con respecto al diseño de patrones. Me comentan si escuchan el video, si lo logran escuchar. No, profe, no se escucha. ¿Ninguno escucha o solo la compañera? No, no se escucha. Bueno, chicos, vamos a hacer algo. Les voy a compartir el link. Voy a compartir el link por el chat. Y mientras yo lo voy presentando acá, ustedes lo van observando, por favor, en sus computadores o en sus celulares para que lo hagamos al tiempo. ¿Listo? Entonces, por favor, ¿ya recibieron el link? Sí, señora. Ok, listo. Entonces, por favor, lo escuchan mientras yo lo voy transmitiendo acá para que lo trabajemos al mismo tiempo.
Muy bien, chicos. ¿Lo lograron escuchar? Sí, en el link sí. Entonces, a continuar. Vamos a trabajar entonces lo que son conceptos sobre patrones de diseño. ¿Qué creen ustedes que son un patrón de diseño? Cuando ustedes escuchan la palabra patrones de diseño, ¿a qué creen que se refiere? Unas reglas que se deben de seguir. ¿Unas reglas? ¿Qué otra cosa? Hoy está Keiner muy calladito. Ah, fue que se salió de la reunión. Cuando ustedes escuchan la palabra patrones, aparte de reglas, ¿qué consideran que son? Una repetición de la implementación de algo. Muy bien. Por ejemplo, es muy utilizado cuando hablamos, por ejemplo, en el tema de costura. No sé si de pronto han visto o han escuchado que dicen, bueno, tenemos los patrones para desarrollar una camisa, tenemos los patrones para un pantalón y simplemente tienen el patrón y lo ajustan a las diferentes tallas. Y lo que hacen es repetir, repetir y volver a reutilizar ese mismo patrón para sacar diferentes piezas. Lo mismo es acá. Existen diferentes patrones. Vamos a estudiar, creo que en este concepto 3 adicional les voy a enviar un documento en el cual sí pueden encontrar muchos otros patrones de desarrollo de software. Estos patrones básicamente lo que buscan es eso. Implican el conocimiento y la aplicación de una serie de criterios que aportan calidad al proceso. ¿Cómo aportan calidad? En el momento que se siguen aplicando siempre las mismas buenas prácticas de desarrollo. En este mismo sentido, se favorece la estandarización del código fuente que determina la aplicación, la cual facilita el monitoreo y el mantenimiento. Cuando nosotros tenemos un estándar, cuando utilizamos patrones, identificamos y sabemos cómo es la forma de desarrollo y vamos a poder identificar o poderle hacer un mantenimiento correcto. O si tenemos un error, vamos a saber en qué punto o en qué parte puede estar generando ese problema. Listo, entonces, los patrones de diseño tienen las siguientes características. Primero que todo, representan soluciones concretas que aunque representan de forma genérica, son aplicados para resolver problemas reales. Bueno, entonces vamos por acá y vamos a continuar. Entre los patrones que vamos a trabajar hoy o que vamos a mirar en este componente tenemos patrones comportamentales, patrones creacionales y patrones estructurales. Bueno, los patrones comportamentales de diseño se centran en definir de manera en que los objetos interactúan entre ellos por medio de mensajes. Existen tres tipos de estrategias comportamentales. Tenemos estrategia, comando e iterador. Entonces, aquí nos muestran los tres tipos o los tres componentes, los tipos de patrones que tenemos para este tipo de patrones. Los digamos que son como los subpatrones, digamos por decir así. Listo, entonces, la estrategia es permite encapsular un conjunto de algoritmos de manera que pueden ser seleccionados dinámicamente en su ejecución durante el tiempo de ejecución y de acuerdo con las acciones del cliente. Este patrón es una de las formas en las que se ven reflejadas fácilmente las características de la programación orientada a objetos, particularmente en lo referente a encapsulamiento y polimorfismo. No sé si recuerdan que la sesión pasada yo les explicaba qué era el encapsulamiento y qué era el polimorfismo. Sí, señora. Ok, bueno, entonces vamos a hacer les voy a dar un ejemplo de cómo funcionaría la estrategia. Fíjense que aquí nos dice, esta estrategia permite encapsular en un solo conjunto varios algoritmos. Un ejemplo de esos es la calculadora. Si ustedes se fijan en una calculadora existen muchos algoritmos. ¿Cuáles serían esos algoritmos que nosotros encontramos en una calculadora? Hablemos de una calculadora básica, no hablemos de una científica porque no terminaríamos hoy. ¿Cuáles creen ustedes que son esos algoritmos que encontramos allí?
La suma, la resta. Sí, la división, la multiplicación, y todas ellas son, pero ellas no se están, digamos que no se ejecutan todas a la vez. ¿Cuándo se ejecutan ellas? O sea, todas ellas están, digamos que guardadas, o digamos que utilizando la palabra que nos muestra aquí, Al ser llamada. Al ser llamadas, pero más que al ser llamadas, miren que son de forma dinámica, o sea, ellas no se presentan automáticamente, sino que se generan como dinámicamente de acuerdo con las acciones del cliente. ¿Quién es el cliente? La persona que empieza, venga, es como si nos dijeran, cuando ustedes vieron algoritmos les decía, ingresa el primer número, entonces ustedes colocan 1. Después, ¿cuál es la operación que voy a hacer? Entonces teníamos la suma, la resta, y el cliente escoge una. Luego escoge el siguiente número o varios números, y cuando le da igual, le presenta ¿qué? El resultado. Y si ustedes se fijan, dentro de esa calculadora están encapsulados diferentes algoritmos, no solo uno. Y cuando va a dar el resultado va a depender de qué, de la interacción o de la acción que nos dé quién, el cliente o el usuario. Listo, entonces, ese viene a ser el ejemplo que nos muestran con respecto al patrón de estrategia. Encapsulamos un conjunto de algoritmos y esto reacciona dinámicamente con la ejecución de ¿quién? Del usuario final. ¿Es claro hasta aquí? Miren que, por ejemplo, aquí nos muestra una foto, una fotico, una imagen, donde nos muestra, mire, estrategia 1, que podría ser suma, estrategia 2, resta, y nos dice estrategia N, o sea, el sinnúmero de estrategias que yo necesite o funciones que yo necesite que tenga esa calculadora. Tenemos ¿quién? Un cliente y tenemos una interfaz gráfica. ¿Cuál es la interfaz gráfica? La que me permite seleccionar los diferentes botones. Entonces, ese es el primer patrón de software. Tengan en cuenta a medida que ustedes vamos leyendo, vamos interactuando, cómo si este aplicaría a su proyecto de software. O si no aplica, o si aplica para una parte de él. Recuerden que cuando van a trabajar su desarrollo, no solamente van a utilizar un patrón, pueden usar 1, 2 o los que requieran. Bueno, continuando, entonces tenemos el comando, el diseño de el patrón llamado comando. Permite aislar los objetos que realizan una petición de los objetos concretos, encargados de recibir y realizar dicha acción. Esto permite, entre otras cosas, que las peticiones puedan ser enviadas a varios receptores. Y si se maneja el estado de las solicitudes controladas con dos acciones muy comunes, que son undo y redo. No sé si de pronto estas las alcanzan a identificar. Estas básicamente son hacer y deshacer, es decir, hacia adelante o hacia atrás. Como cuando le damos en el computador control Z, nos devolvemos. O le damos next y continuamos. Bueno, este tipo de comandos, les voy a mostrar, por ejemplo, aquí nos habla de que tenemos que tener los siguientes elementos. Tenemos el elemento comando, que hace un puente entre el cliente y los receptores. Tenemos invoker, que es un elemento usado por los clientes, que son los que solicitan el comando que se va a llevar a cabo. Es decir, utilizando este comando, yo llamo, utilizando el comando invoker, yo hago llamado a los comandos que ya les mencioné anteriormente. El cliente básicamente es el que utiliza este elemento. Tenemos iComando, que es la interfaz donde se especifican las operaciones a ejecutar. Es decir, aquí guardamos cuáles son de estos comandos que tenemos acá los que se van a utilizar. Digamos que este es como la interfaz gráfica. Tenemos el receptor, que es el que realiza la acción. Y por último, el comando ejecutar, que es quien realiza la operación. Un ejemplo que nos muestran aquí, ustedes pueden observar en esta imagen, es un televisor. Si ustedes se fijan en el anterior, nosotros teníamos todo encapsulado en la calculadora y dependiendo de lo que nosotros escribíamos, él ejecutaba el algoritmo, seleccionaba el algoritmo. A diferencia, si ustedes ven cuando nosotros utilizamos un control remoto con un televisor,
Cada botón es un comando diferente. Entonces, miren, cuando yo le doy, están aislados, o sea, cada uno tiene una programación diferente. No están encapsulados, sino que cada botón tiene una acción específica, una o dos acciones. Por ejemplo, si yo hundo el primer botón, que es el rojito, ¿para qué me sirve? Para apagar y para prender. Y cada uno de los botones tiene una acción programada, aislada del otro. ¿Quién es el receptor en este caso? En este caso sería el televisor. ¿Quién es el cliente? El usuario. ¿Quién invoca los comandos? El usuario. Y al final las ejecuta ¿quién? El receptor. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Sí es claro el ejemplo? ¿Sí me están escuchando? Chicos, ¿sí me están escuchando? Hola, sí. Ok, gracias, Mateo. Bueno, seguimos con el patrón iterador. Este patrón de diseño está orientado al trabajo con colecciones y facilita el acceso a todos los elementos de la colección sin tener necesidad de conocer su estructura. En este patrón se reconocen los enumeradores y los iteradores. Los enumeradores se establecen para conocer el siguiente elemento de la estructura y los iteradores corresponden al mecanismo para recorrer la estructura, de acuerdo con su secuencia de inicio a fin. El enumerado, por lo tanto, se encarga de implementar un conjunto de métodos estándares para establecer la secuencia, con la cual se debe recorrer la estructura. ¿Cuáles son los métodos que se utilizan aquí o los más comunes? Tenemos MoveNets, que indica si existe o no un próximo elemento. Tenemos el método Current, el cual nos devuelve el valor actual de la colección según la posición para continuar con la secuencia, o sea, para saber en qué posición del código estoy o en qué elemento estoy. Y el reset, que nos permite iniciar nuevamente el proceso. Entonces, tenemos unos iteradores y los tenemos enumerados. Esa numeración nos permite movernos con cada uno de esos iteradores. Esos iteradores pueden decirse que son como los métodos o los diferentes componentes que tiene el software o los paso a paso. Cuando nosotros estamos trabajando, por ejemplo, los algoritmos, sabemos que vamos secuencial, vamos primero a la primera línea, cuando esa se ejecuta, sigue a la siguiente y así sucesivamente. Entonces, el comando MoveNets me indica que si todavía me aparece este comando, quiere decir que todavía hay una acción por ejecutar, o sea que hay una siguiente acción, línea o método. El método Current me devuelve la respuesta, es decir, yo voy y ejecuto la acción y este método me devuelve el resultado. Y el método Reset es para iniciar nuevamente. Este tipo de operaciones ya no son tan comunes en sistemas actuales. ¿Por qué? Porque ya nosotros, digamos que los métodos de programación ya poseen su propia implementación en iterador. Chicos, ¿alguna vez de pronto alguno de ustedes ha instalado un programa de software? ¿Un Windows o ha instalado cuando descargamos el programa y tenemos que descargar, o sea, para poder instalarlo, para poder utilizarlo? Sí, o sea, como si tienes un Windows 7 y descargas el paquete de Windows 11 y lo organizas, ok. No sé si ustedes se han fijado que cada pantalla hace una acción. Entonces, por ejemplo, la primera nos dice, venga, estoy empezando a instalar y estoy colocando los archivos. En la siguiente me dice, venga, ¿en qué ubicación quiere que lo guarde? En la siguiente de pronto me dice las configuraciones. Fíjense que nosotros... Señora. Ok, bueno, ese es un ejemplo de este tipo de patrón. Tenemos varias pantallas. Cada una de esas pantallas se le llama como iterador, o sea, me permite moverme en cada uno de los métodos. Y van enumerados. Y si ustedes se fijan, ¿qué hace él? Con este de acá me indica que todavía hay otras secuencias. O yo simplemente puedo decir, venga, yo me voy a salir
y voy a resetear el sistema y no voy a hacer nada. Y el método ocurre vendría a ser lo que me da respuesta. Venga, ya se instaló, hubo un error en la instalación, ya hicimos esta iteración o las acciones de cada uno de los puntos. Entonces, ese sería uno de los ejemplos para este tipo ¿cómo es? De patrón. Pero si se fijan, ya este tipo de patrones son muy poco comunes. Bueno, entonces miren que aquí nos está mostrando un ejemplo. Miren, aquí tenemos la primera interfaz que podríamos decir, venga, este es el inicio de la instalación. Y aquí me dice qué pantalla estoy y qué va haciendo. Y después seguimos a la siguiente. Y así sucesivamente con cada uno de las interfaces que vendrían a ser el iterador. Bueno, espero que haya sido claro el ejemplo. Sí, que ahí es donde castigan a muchos, el que le hace aceptar, y se le instalan 10 aplicaciones y dice que de dónde salieron. Y todos los virus que entonces de pronto por no ir leyendo. Las pantallitas esas. Ok, gracias. Entonces continuamos. Listo, entonces ahí terminamos los anteriores patrones. Ahora seguimos con los patrones creacionales. Bueno, una de las labores más comunes en el proceso de construcción de software es precisamente distribuir las responsabilidades en un conjunto de módulos o clases. Siguiendo los principios definidos para los paradigmas de programación, como por ejemplo la programación orientada a objetos, sin embargo, al momento de dar solución al requerimiento particular, se requiere instanciar objetos de diferentes tipos, los cuales bajo sus responsabilidades tenemos diferentes tipos y una implementación según el tipo de lógica. Bueno, entonces aquí tenemos los patrones creacionales. Entonces vamos a hacer lo mismo porque ya sabemos que no nos permite escucharlo. Entonces se los voy a enviar. Voy a enviar el link. A minimizar acá. Por el chat y vamos a hacer lo mismo que ahorita. Vamos a escucharlo mientras yo lo voy proyectando acá.
Muy bien, entonces, después de escuchar la introducción, vamos entonces a mirar cómo son los patrones estructurales. Bueno, los patrones estructurales proveen una orientación a la forma de definir los componentes de objetos. Dentro de los patrones estructurales se encuentran el sistema, el patrón fachada y el patrón de legate. El primero utilizado cuando el sistema está compuesto por varios subsistemas. Luego, el patrón de legate cuando se quiere reutilizar y extender las funciones de una clase sin hacer uso de la herencia. La fachada es el patrón que se utiliza cuando el sistema está compuesto por varios subsistemas y se hace complejo para gestionar los mensajes que debe realizar el cliente en cada uno de estos subsistemas. Este patrón permite generar al cliente una vista de alto nivel que simplifica el control y envío de mensajes a los subsistemas, ocultando los detalles relacionados con la gestión entre las clases e instancias. Existen diferentes variaciones del patrón fachada. Tenemos entonces opaco, transparente y estática. Entonces, el primero es una de las variaciones más utilizadas y en la cual los clientes no pueden acceder a los subsistemas, solo se puede hacer mediante el objeto principal, que en este caso sería la fachada. Tenemos transparente. El cliente tiene la posibilidad de acceder a los subsistemas por medio de la fachada, pero también puede hacerlo de forma directa. Y la estática es una variación de fachada que se implementa como una clase estática, por lo cual no se hace necesaria la instancia de un objeto concreto a la fachada. Bueno, entonces, en este patrón se reconocen tres partes fundamentales. La primera, fachada. La segunda, subsistema. Y el tercero, el cliente. Bueno, la fachada es una clase que provee las operaciones de alto nivel, es decir, las que van a ser utilizadas por el cliente. Los subsistemas son clases que proveen funcionalidades que son expuestas por la fachada. El cliente es el que hace uso de las operaciones, pero si ustedes se fijan, aquí nos dice o nos muestra que el cliente no hace operaciones de los subsistemas, sino directamente de la fachada. A través de la fachada, él accede a los diferentes subsistemas que tiene el sistema. Entonces aquí, digamos, este ejemplo, diagrama de patrón de fachada. Aquí tenemos un cliente y tenemos una fachada. Una fachada podríamos tomar un ejemplo, una página web. Esa vendría a ser nuestra vista. A esa vista, ¿quién tiene acceso? El cliente. Pero detrás de esa pantalla existen diversas operaciones. Miren, tenemos operación 1, operación 2 y operación 3. Y a través de estas operaciones yo accedo a los subsistemas. Pero el cliente no puede acceder directamente a ellos, sino a través de la fachada. Un ejemplo de esto, chicos, ¿recuerdan cuando vimos los diagramas de clase? La clase pasada, que vimos el ejemplo, venga, y me recuerdo cuál fue el ejemplo que utilizamos. Aquí está, en conceptos. Aquí. Aquí, en diagramas de clase. Y utilizamos el ejemplo aquí. El ejemplo de vehículo. Nosotros para poder acceder, digamos que el vehículo vendría a ser la fachada, pero nosotros para poder acceder a los diferentes métodos del vehículo, nosotros no podemos simplemente escoger y decir, venga, vamos a hacer la acción manejar. Nosotros tenemos que tener la fachada, en este caso el carro. Nosotros no podemos tener la acción de acelerar o la acción, ¿qué otra acción podemos tener en un carro?
Tenemos, por ejemplo, aquí el método generar movimiento. El usuario no puede generar el movimiento directamente. Tiene que ser a través de la fachada. ¿Y la fachada viene a ser quién? El vehículo. Lo mismo acá, fíjense, nosotros tenemos fachada, operaciones. Y estas operaciones permiten acceder a los diferentes subsistemas. Entonces, el cliente no va a acceder directamente a los subsistemas, sino que lo hace a través de la fachada. Aquí les muestra un ejemplo ya directamente en código. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una clase de un subsistema de compras. Tenemos una clase de un subsistema de inventario, uno de un subsistema de envíos y uno de la clase que representa a todos los subsistemas. Y tenemos la clase de el cliente. Entonces acá, cuando nos acercamos, encontramos, recuerden que ahorita cuando estábamos escuchando el video decía que tenemos que para acceder a los métodos teníamos que utilizar el método get. Miren que aquí nos los muestra y nos dice que la clase es pública. En la sesión pasada recuerden que veíamos cuando era pública, cuando era privada. Aquí tenemos un método que nos dice que dentro de esta clase pública nosotros podemos hacer una compra. Nos dice ingrese el número y aquí dice ingrese el número de la tarjeta a realizar el pago. Cuando ya lo termina nos dice si es procesó la compra, si es aceptado o pagado. Entonces aquí tenemos la clase compra. En esta de acá tenemos la clase inventario. Miren, aquí tenemos también el método get de inventario y aquí nos dice que podemos retirar del stock. Luego tenemos el método envíos. Miren que cada uno de estos vendría a ser ¿qué? Las diferentes operaciones. Estamos mirando cada operación. La operación compras, que viene a ser un subsistema. La operación inventario. La operación envíos. Miren, aquí está. Clase get envíos. Dice gestiona el envío y dice envío autorizado y en camino. Tenemos la clase, la fachada donde están todos los subsistemas. Fíjense que aquí tenemos clase fachada y aquí estamos mencionando todas las anteriores. Miren, compra, inventario y tenemos envío. Fíjense que aquí las estamos seleccionando, las estamos teniendo ¿dónde? En la fachada principal. ¿Cuáles? Las que teníamos anteriormente, miren. Envíos, inventario y compras. Y por último, aquí tendríamos los tres subsistemas. Tenemos el subsistema fachada en el cual podemos acceder. Y por último, la clase cliente, que es la que puede llamar y utilizarla. Y miren que aquí él no va directamente a envíos, inventarios o compras, sino que antes de eso va hacia ¿qué? Hacia la fachada. Y dice, la clase cliente, que es pública, va a acceder a la fachada y le dice fachada.compra. Es decir, que aquí él está haciendo acceso al método compra 3 veces a través de la fachada. Luego de eso tenemos el patrón de legate, que se usa y se requiere y cuando se quiere reutilizar y extender las funcionalidades sin utilizar la herencia. Entonces, es similar en programación orientada a objetos al tema de herencia, a la herencia múltiple, pero no es admitido por algunos lenguajes de programación. Adicionalmente, permite tener un control más detallado sobre el proceso. Entonces, aquí, de igual manera que en el anterior, miren, nos muestran unos pedazos de código donde me dice que lo podemos volver a reutilizar. Se crean correctamente los diferentes métodos y utilizan diferentes clases para poderlos reutilizar y reutilizar el código cada vez que se requiera. Nos vamos con las vistas estáticas. Este es otro patrón. Estas nos permiten modelar los conceptos significativos del dominio de la aplicación desde sus propiedades internas y las relaciones existentes.
Se denomina vista estática porque no modela el comportamiento del sistema, ni muestra las variaciones que se pueden presentar por efecto de tiempo. Entre esos tenemos diagrama de clases, que ya lo trabajamos, que ustedes ya lo conocen, que lo vimos la clase pasada. Tenemos el diagrama de objetos y el diagrama de componentes. Entre ellos digamos que lo podemos trabajar directamente en UML. Bueno, entonces chicos, hasta aquí vimos los diferentes patrones. Adicional a eso, yo les voy a compartir un documento que se llama Patrones de Diseño. Es un documento en PDF donde ustedes van a poder, permítanme que aquí lo tengo, patrones de diseño. Aquí está. Un documento de patrones de diseño en el cual ustedes van a poder, ahí les mencionan 3 tipos principales, pero acá van a encontrar otros patrones de diseño, en los cuales ustedes los pueden estudiar, leer, investigar, y de aquí definir cuál o cuáles de ellos pueden ustedes necesitar para el desarrollo y para el trabajo que están haciendo, su proyecto formativo. Entonces miren que aquí les muestran los 3 que ya hablamos ahorita, los creacionales, los estructurales y los de comportamiento. Tenemos, por ejemplo, el patrón vista, modelo vista controlador, patrones de arquitectura para aplicaciones empresariales, y aquí hay un tema muy importante que es cómo elegir un patrón de diseño. Entonces, después de que se lean todos estos documentos, todos estos tipos de patrones, los estudien, los analicen, ustedes se pueden ir al final de este documento donde nos explica cómo elegir un patrón de diseño. Entonces, primero hay que entender dónde quiere aplicar el patrón. Revisar bien los patrones e identificar los patrones que puede aplicar, para entonces ahí sí empezar un paso a paso de cómo desarrollarlo. Entonces, existen diferentes tipos de patrones de desarrollo y los podemos combinar al momento de seleccionar en cuál vamos a trabajar. Bueno, esa vendría a ser la primera parte del trabajo de la tercera actividad de esta semana. Estudiar los patrones de diseño. Basado en cuál es el patrón de diseño, los patrones de diseño con los cuales vamos a trabajar, entonces ahí sí vamos a realizar los diagramas. ¿Cuáles diagramas? Miren que aquí me dicen que debo de hacer 2 diagramas. El primero se llama diagrama de componentes o vista de componentes y la vista de despliegue. O sea, cómo se vería o cómo se ve nuestro software a nivel de componentes y cómo se ve a nivel de despliegue. Entonces acá vamos a continuar con las diferentes vistas. Entonces tenemos vistas estáticas, que tenemos diagrama, diagrama de despliegue. Los diagramas de despliegue hacen parte de los tipos de diagramas propuestos por UML y su objetivo es la representación de la arquitectura del sistema en términos de hardware y software, pero software físico, no el software que estamos diseñando, sino los software que vamos a necesitar para poder implementar el desarrollo y los medios por los cuales se conectan. Este diagrama, este tipo de diagrama es muy útil para el tema de despliegue. Entonces, fíjense acá. Este diagrama tiene unos componentes. Entonces, tenemos nodos que representan los puntos o elementos de hardware o software y se representan con un cubo. Tenemos artefactos que representan elementos concretos generados en el proceso de desarrollo, como por ejemplo bibliotecas, archivos, documentos, informes, filtros. Tenemos asociación de comunicación, entonces, ¿cómo se comunica un nodo con otro? Tenemos dispositivos, que en este dispositivos, entonces tenemos, es un tipo especial de nodo que representa un recurso. Por ejemplo, un servidor. Entonces, miren que aquí nos muestra. Digamos que aquí nos dice dispositivo, entonces podría ser servidor. Atributo,
qué servidores están instalados. Por ejemplo, si es un servidor web, si es un servidor de correo, si es un servidor de archivos, de transferencia de archivos, que sería un servidor FTP, y qué operaciones realiza. Miren que aquí nos aparecen las operaciones que realiza. Ah, bueno, este es un servidor web, entonces recibe peticiones y devuelve al cliente los resultados. Entonces, eso serían las operaciones que hace. Y tenemos por último la especificación de despliegue, que representan configuraciones que se deben tener en cuenta para desplegar el artefacto en el nodo. Bueno, este ejemplo, aquí les traje dos ejemplos del diagrama de despliegue. Las van a tener aquí en las diapositivas. Entonces aquí tenemos un diagrama de despliegue. Mire que aquí tenemos un nodo donde nos muestra que vamos a tener una base de datos relacional que está conectada directamente a un servidor principal. A este servidor principal se conecta un PC principal y 5 PCs que los muestran acá. Y tenemos una red local que a través de un módem, utilizando internet y un navegador, son accedidos por los diferentes equipos. Entonces, este vendría a ser un diagrama de despliegue. Fíjense que nos muestra los diferentes nodos. ¿Cuáles son los nodos? El módem, el internet, el navegador, el servidor, la red local, los servidores, la base de datos y cómo se comunican entre ellos. Este es un tipo de despliegue cuando se trabaja un tema de cliente-servidor. Miren que aquí tenemos servidores y los clientes vienen a ser los diferentes equipos. Aquí tenemos otro ejemplo de diagrama de despliegue que es utilizado cuando estamos trabajando una aplicación de software. Miren que aquí nos muestra un sistema, un dispositivo de Android con una aplicación que, un usuario de APK. Pero esta aplicación se conecta a un nodo servidor que cuenta con la aplicación a nivel de interfaz. Y esta misma aplicación se conecta a el MySQL, que vendría a ser el APK donde está almacenada la base de datos. Y por acá nos muestra que tenemos un cliente JS que viene a ser un cliente JavaScript, que es quien nos da todo lo que es el acceso y el movimiento y el dinamismo a nuestra aplicación. Muy bien, seguimos con el diagrama de componentes. El diagrama de componentes también es un diagrama propuesto por UML. Este nos genera una vista estática y hace parte de los diagramas estructurales. De los diagramas estructurales. Entonces, vamos a mirar la estructura general del código. Entonces, de diagramas de componentes. Les voy a pasar el link nuevamente por el chat. Para que por favor lo escuchamos mientras yo voy compartiendo la pantalla. Hola, ¿no se escucha?
Sí, no se escucha, Didier creo que fue el que me dijo, porque les estaba comentando que siempre que comparto videos, no se escucha. Ya he hecho varias pruebas y no he podido, entonces yo por eso les mando el link para que mientras ustedes lo puedan escuchar allá y lo pueden mirar acá. ¿Listo? Vale, vale. Listo. Gracias. Ok. Muy bien, entonces, en síntesis, ¿me escuchan? Sí, sí se escucha. Bueno, listo. Entonces, en síntesis, el componente formativo, digamos que ha hecho una síntesis de las buenas prácticas, de las categorías de patrones y de la multifuncionalidad. ¿Listo? La idea, chicos, bueno, ya aquí terminamos como el resumen, o digamos que este componente, y ya digamos que ya se nos pasó un poquitico la hora. La idea ahora sí vamos a mostrar, les voy a mostrar entonces un ejemplo de un diagrama de componentes. Entonces acá, para que tengan el ejemplo. Esta diapositiva también se las voy a compartir, para que tengan una idea de cuáles son las actividades que tenemos para esta semana y cuáles son los diagramas que vamos a utilizar. Entonces aquí les voy a mostrar dos diagramas de componentes. Aquí tenemos el primero, que nos muestra este diagrama. Digamos que si se fijan, en el anterior eran nodos y representa lo que son tanto software como hardware y requerimientos para poder que la aplicación o el software que vamos a hacer esté funcional. Y este que está acá nos muestra los diferentes componentes, pero miren que aquí son componentes. Miren, por ejemplo, tenemos página web que es consultada. Este genera una papelería, es de una papelería y que tiene una base de datos. Y de este se desprenden, miren, depende de una categoría, tiene un código de venta, un código de factura, también tiene, dependen los clientes de qué, de la papelería, y a su vez tenemos acá empleados y productos. Y estos dependen de las ventas, y miren cómo se encuentran las relaciones, tanto de dependencia como de herencia. Aquí les muestra otro más sencillo. Entonces aquí tenemos que también utiliza una página de HTML, utiliza un ejecutable y genera un archivo .ddl que genera una biblioteca, o sea, un componente adicional. Esta actividad, ahora sí, basado en lo que ya les expliqué, digamos que en todos los componentes, ¿en qué consiste esta actividad, muchachos? Primero, en definir cuáles son los patrones de diseño que ustedes consideran que van a utilizar. Ustedes apenas están, digamos que en la fase de planeación. A medida que nosotros empezamos a desarrollar, ya cuando estemos escribiendo los códigos, nos vamos a dar cuenta, vayamos madurando el proyecto. Entonces, realmente ahí es cuando podemos ya definir cuáles van a ser los reales patrones de diseño de software que vamos a utilizar. Sin embargo, según su idea de
su idea de proyecto, pueden empezar a investigar o a identificarse en cada uno de estos proyectos, de patrones. Entonces la idea es que escojan en cuáles creen ustedes que van a utilizar para desarrollar su proyecto. En base a eso también van a realizar la vista de componentes y la vista de despliegue. Esa sería la actividad que vamos a hacer, digamos que eso es lo que tienen que hacer para la tercera actividad. Y la cuarta actividad que ya se las había explicado era responder en base a ese documento esta arquitectura, estas preguntas. Entonces, digamos que no sé si hasta aquí tienen dudas con respecto a las actividades. Primero que todo, la recomendación, volver a leer todo el documento, volver a revisarlos, hacer las actividades didácticas, leer los documentos que les envié, que les voy a enviar, perdón, para que así sí puedan, digamos, que trabajar. Esta actividad, la actividad tercera es en grupos, en grupos de trabajo. ¿Listo? ¿Cuál es en grupo, profe? Ya les voy a escribir aquí para que no se me vayan a perder. Tenemos, la primera es individual porque es un resumen. Esta es individual. La primera es individual. Entonces vamos a ponerle por aquí un documentico, aquí un texto para que no se les olvide y vamos a colocarle aquí individual. Igual yo les voy a enviar estas diapositivas porque últimamente los veo muy perdiditos cuando no, con las actividades. O sea, algunos no pueden acceder al video, entonces para que les quede esta. Listo. Esta primera es individual. La segunda, vamos a hacer los diagramas de clase del proyecto. Esta es que en grupo. Todas las que sean de proyecto van a ser en grupo. ¿Listo? Las que sean del proyecto las vamos a hacer en grupo. Esta, por ejemplo, también la vamos a hacer en grupo. O sea que tenemos 2 en grupo y 2 individuales. Y la última la vamos a hacer individual. ¿Listo? Sí, profe. Bueno, antes de terminar, compañeros, que ya nos quedan 5 minuticos, para la próxima sesión quiero que preparen una pequeña exposición por grupos de trabajo. Esta no la van a mandar por ningún medio, sino que en la próxima sesión, que va a ser el próximo jueves a la misma hora, vamos a tomar por cada grupo de trabajo 5 minutos. En esos 5 minutos ustedes van a traer una pequeña presentación de quiénes son los integrantes del grupo y cuál es el nombre del proyecto y cuál es la idea general del proyecto que van a desarrollar. No me van a presentar los diagramas, no me van a presentar lo que llevan hasta el momento, ni los requerimientos, nada. Simplemente es una exposición del proyecto, o sea, qué proyecto ustedes seleccionaron, dónde lo van a seleccionar, si es una empresa en la cual ustedes van a trabajar o si es una idea de negocio de ustedes, o sea, es decir, un emprendimiento que ustedes dicen, bueno, profe, no, es que yo quiero hacer una aplicación que viaje, que mida cuántas horas me demoro viajando de aquí a la luna. Bueno, recuerden que ya habíamos hablado del tema de aterrizar las ideas, de cosas que realmente sean útiles y aplicables. O si de pronto ustedes me están diciendo, no, profe, yo voy a hacer una tienda en línea para una farmacia tal, o para una panadería voy a hacer un inventario de control de los materiales que se usan para la elaboración de los productos. Entonces, lo van a hacer por grupitos. Solamente vamos a demorar 5 minutos en cada una de esas. Espero que la traigan preparada. Todos los integrantes del grupo deben de participar. Y si no pueden participar todos en la sesión, al menos uno del grupo debe estar, mencionar quiénes son los otros participantes y exponer el proyecto. ¿Listo? Listo, claro que sí. Bueno, chicos, bueno, como les comentaba, yo a partir de mañana voy a ponerme a revisar todas las actividades, les voy haciendo los comentarios y si tienen alguna duda, entonces yo haría una videollamada o una llamadita directamente con la persona o con el líder del grupito, si tengo alguna duda o por el tema de correcciones.
Bueno, no siendo más, entonces damos por finalizada la sesión del día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, duda, comentario. Yo tengo una duda. Dime, Mateo. La segunda actividad que nos está colocando esta semana es similar a la última actividad de la semana pasada, ¿cierto? Porque ambas trabajan un diagrama de clase. Sí, señor, seguimos con los diagramas. En los anteriores eran diagramas conceptuales, diagramas de... permíteme, revisamos. Ustedes tenían la semana pasada los entregables del proyecto, que era la recopilación de todos los proyectos, de todos los diagramas que ya llevaban, y en esta es agregarle pero el diagrama de clases ya completo. Aquí lo que es más importante es que tengan en cuenta los métodos. ¿Listo, Mateo? Ok, entonces esta segunda es la misma de la pasada, pero incluyendo un diagrama de clases más completo. Solamente el diagrama de clases completo. Okay, solo completo. Solo el diagrama. En las anteriores era la recopilación de todo lo que habían hecho durante toda esa, desde que empezamos UML. Requerimientos, requisitos, casos de uso, todo. Exacto, casos de uso, modelos, Bueno, cada caso, el de modelo conceptual, etcétera. En esta solamente me pide, si tú te fijas, esta es la del grupito, sí, aquí está. Aquí me pide solo, mira, diagrama de clases del proyecto. Solamente el diagrama de clases. ¿Listo? Ok, entonces nosotros deberíamos empezar a seleccionar un lenguaje o algo. No, precisamente la idea de la exposición que ustedes me van a definir es para yo poder ir analizando los proyectos de cada uno, y ahorita que ya empecemos el tema de codificación, poder ir orientándolos hacia qué programa o hacia qué lenguaje pueden trabajarlo. Según la arquitectura que ustedes me van a mostrar. Por ejemplo, que te decía, no, es que yo voy a hacer una aplicación, entonces ya tenemos que ir pensando en que van a trabajar con Android. No, es que voy a hacer una tienda en línea, bueno, vamos a trabajar desarrollo web, ¿cómo lo van a trabajar? O si es una aplicación más del tema de seguridad para escritorio, entonces sí van a tener que trabajar con .NET, con C#, ¿sí? Para poder ir identificando cuál es la necesidad. Precisamente a eso va el tema de arquitectura. Mira que aquí en el tema de arquitectura, si por ejemplo estuviéramos trabajando un proyecto que sea solamente de, digamos que seguridad y que sea local, solamente necesitaríamos un servidor local, no necesitaríamos internet y necesitaríamos, sería una intranet, o sea, es decir, una red interna dentro de la empresa. Ok. Y mira que, por ejemplo, aquí yo les mostraba esta, que también es un diagrama de despliegue, pero este es un diagrama de despliegue para un sistema Android. Este que tengo acá es un sistema de despliegue para una, digamos que una red utilizando Internet. Ahí nos quedaría faltando, sería el ejemplo para cuando es una aplicación o un software para trabajar de manera local, o sea, solamente en las empresas sin necesidad de salir a la web. Ok. Bueno, ¿alguna otra duda, compañeros? Chicos. Daniel, Adriana, Keiner. No, señora. Bueno, entonces... Hola, quiero ver, perdón, ¿los grupos están subidos en la plataforma o es que uno contacta a alguien? O... Pues los grupos, Fabián, la verdad que Fabián no había venido hace días, los grupos están conformados y se conforman, ¿cómo es? Conformados ya hace, incluso desde la fase anterior, creo que desde la fase análisis. Ah, sí, pero es que esos grupos se desintegraron. Por eso, entonces, los grupos que estén en este momento, pero yo no los he escogido porque ustedes escogen entre ustedes, pues teniendo en cuenta algunos la cercanía, otros, digamos que horarios de trabajo, digamos que ustedes mismos se han seleccionado. Si de pronto, Fabián, no te puedes hacer en ningún grupo, tocaría mirar si hay alguna persona que esté sola o te tocaría entonces empezar a desarrollar tu trabajo solo. ¿Listo? Sí, solo está bien. Vale, gracias. Y hablamos el otro día, me dijiste que ibas pues yo ya sé hacer eso, pero para mirar otra vez lo de las tareas. Sí, bueno, no, básicamente es lo siguiente. Cuando ustedes vayan a montar sus actividades, chicos, cuando ya las vayan a instalar, a montar, yo les decía lo siguiente, que una forma, digamos que un poco más práctica,
No sé si de pronto ya la conocen. Ustedes simplemente se vienen aquí a evidencias. Cuando están en evidencias, que ahí les va a cargar todas las evidencias que ustedes van a trabajar. Permítanme que cargue aquí. Y ustedes aquí la buscan, le dicen control F, seleccionan cuál es la evidencia que van a trabajar. Por ejemplo, digamos que van a coger esta que es la 6, que es individual. La GA4, 2205011095, A2, evidencia de aprendizaje 06. La encuentran aquí y también la encuentran en la guía de aprendizaje. La escriben acá y mira que inmediatamente te aparece. La que están en rosadito es porque ya pasaron la fecha. Miren que aquí están las fechas. Ingresan a ella y aquí les explica cuál es la actividad y simplemente ustedes aquí la muestran. Aquí les está mostrando en mi caso porque yo soy instructor. Entonces miren que aquí me presenta las actividades de cada uno de ustedes. Todavía no están asignadas, pero de esta manera ustedes la pueden desarrollar. La otra forma, que yo siempre he dicho que es como la larga, es irse por la parte de contenidos, edición de contenidos, ubicarse en la fase, que sería aquí, por ejemplo, proyecto. Nos venimos a fase de análisis, planeación, estamos en las actividades de proyecto, nos venimos a la guía de aprendizaje y miren que aquí están todas sus actividades. Por ejemplo, esa que estamos mirando allá, entonces decimos, mira, aquí están habilitadas 1, 2, 3, 4, 5, 6 actividades. Ustedes buscan la actividad correspondiente en la cual van a ingresar la actividad. Ingresan acá, aquí les va explicando y les va pidiendo. Miren, por ejemplo, de esta primera nos está pidiendo 3 actividades. Miren, aquí está. Taller de principios y conceptos de programación, que fue lo de la semana pasada. Tenemos aquí bases conceptuales, modelado UML y diseño de patrones, precisamente la que estamos trabajando, y desarrollo. Pasamos por las guías y aquí nos muestra dónde vemos la evidencia. Y aquí, cuando le damos ver evidencia, nos abre nuevamente acá y allí la vamos a poder adjuntar. Importante, aquí les está mostrando desde el punto de vista de instructor. Ustedes como aprendices ya le da la opción de adjuntar los archivos. Esas serían las dos formas que podemos hacer. Lo podemos hacer por contenido del curso, que para mí es como la más larguita, o básicamente se viene en evidencia. Si van a hacer foros, entonces busquen aquí el foro correspondiente, porque aquí en evidencia solo van a encontrar lo que son trabajos. Acá los foros y acá las evaluaciones, y lo van a buscar de la misma forma. Yo les recomiendo que ustedes en su guía de aprendizaje, aquí estos son los documentos, ustedes escogen el número que está al ladito, este que está acá. Siempre empieza, miren, guía de aprendizaje en la guía que estamos, en este caso la 4. Esta es la competencia en la que estamos trabajando, resultado de aprendizaje que vamos a trabajar, que en este caso es el 2, y la evidencia. Siempre que ustedes se encuentran, miren que aquí van a encontrar el nombre del taller y al ladito van a encontrar el referente o el código. Con ese código lo pueden buscar para que les quede más fácil de encontrar y enviar la evidencia. Iba a consultar algo. El compañero Fabián sí es de esta ficha, porque yo no lo veo en el grupo de nosotros. Aquí la mayoría de los que estamos tenemos grupo, a excepción de un compañero. Un compañero que llevaba varios días, él me contactó hace unos días. Igual vamos a revisarle. Fabián, tú estás en esta ficha, ¿cierto? Matriculado. Igual Fabián solo me contactó la semana pasada, entonces se tiene que poner al día con unos temas. Ah, porque no aparece en la ficha, ¿cómo es? En la plataforma no aparece en esta ficha pues no aparece. Bueno, entonces Fabián, revisamos eso ya de manera interna, ¿listo? Ok. Bueno, entonces no siendo más, chicos, damos por terminada la sesión de hoy. El día de mañana, cuando ya se cree la grabación en Meet, la estaré descargando, la montaré en YouTube y les estaré enviando
el link para que puedan acceder a ella y la publicación. Y de igual forma les estaré mandando los documentos. ¿Listo? Ok. Bueno, Listo, chicos, muchas gracias. Chao. no siendo más, hasta mañana y que descansen. Igualmente. Fue. Profe, ¿espero para algo o no? No, Fabián. mira, yo la reviso y te escribo por WhatsApp. Vale, listo. Muchísimas gracias. Ok. Vale, bueno, chao, chao.